Dios es bueno y todo el tiempo. Dígalo con ganas. Dios es bueno y todo el tiempo. Ok, cierre sus ojos. Dígale, Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, que tú tienes para nosotros hoy. Dile, bendíceme, Padre. Dile, trae sabiduría, trae entendimiento a mi corazón, Padre, con lo que tú quieres hacer hoy. Y muéstrame, Señor, lo que trae para mí esa bendición en abundancia, esa bendición y esa libertad en mi corazón. Dile, te amo, Padre, y te doy gracias por tu palabra, por lo que tú hoy tienes para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Acompáñame a Isaías capítulo 8 y vamos a leer el versículo del 11 al 17. Isaías 8 del 11 al 17. Nomás déjeme, lo busco yo también. Isaías capítulo 8 del 11 al 17. Dice la escritura, ¿ya lo tiene? Léalo conmigo. Dice, porque Jehová, todos juntos, ¿lo leemos? Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que ¿qué? Que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, verso 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Dice, ni temáis lo que ellos ¿qué? Temen. Dice, ni tengáis ¿qué? Miedo. Verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Verso 14, entonces él será por santuario pero a las dos casas de Israel por piedra, ¿para qué? Para tropezar, y por tropezadero para caer, por lazo y por red al morador de Jerusalén. Verso 15, muchos tropezarán entre ellos y caerán. ¿Y qué dice? Serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Verso 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Verso 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Quiero que volvamos a leer un versículo que es en el que voy a centrar un poquito más la atención. Versículo 12, dice la palabra, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Dice, ni temáis. Repite conmigo, ni temáis. Dile, ni temáis lo que ellos temen. Dice, ¿y qué más dice? Ni tengáis miedo. Esta palabra, si tú y yo la meditamos un poquito, dice la escritura que a quien debemos de santificar y a quien debemos de tener temor es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí? Dice, no tengáis miedo de lo que ellos tienen miedo. No temáis lo que ellos temen. Tú y yo no debemos de temer, dice la escritura, lo que los demás temen. Dice la palabra, a Jehová de los ejércitos es a quien tú y yo debemos temer. Verso 13, ¿qué dice el verso 13? A Jehová de los ejércitos, a él, ¿está conmigo en el 13? Lee el 13 nuevamente. Dice, a Jehová de los ejércitos, a él sea santificad. Y luego que dice, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Aquí la palabra miedo en el original, más que miedo así como lo conocemos en México, es reverencia. Es como decir, ten reverencia delante de él. Es decir, que él sea a quien tú le entregues reverencia. ¿Estamos aquí?
Entonces, yo creo que aquí algo que Dios me está mostrando es que no debo de temer a nada, a ninguna otra cosa. Pero cuando yo tengo temor de Dios, entonces, y solo entonces, no voy a temer a nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Si yo temo a Dios, no voy a temer a nada, ni a nadie. Repítelo conmigo. Si yo temo a Dios, no voy a tener miedo a nada ni a nadie. Es lo que dice la Escritura. Si yo tengo temor de Dios, yo no me voy a tener que preocupar por tener miedo de ninguna otra cosa. No puedo tener en ningún momento tener miedo de nada que pueda hacer el enemigo, que pueda hacer una persona. Sin embargo, siempre hay miedo en cualquier persona. Muchos tienen miedo. Mucha gente podemos reaccionar a situaciones en las cuales tenemos miedo. Por decir, hay quien le tiene miedo a la muerte. Hay quien le tiene miedo a una enfermedad. Hay quien le tiene miedo a la pobreza. Hay quien le tiene miedo a un sismo. ¿Verdad que sí? El punto es cómo reaccionamos. Hay quien le tiene miedo a un familiar. Hay quien le tiene miedo a un hombre en particular. Hay quien le tiene miedo al día de mañana. El miedo hay un temor natural. Hay un temor que yo puedo tener en mi vida, y ese temor, cuando yo lo tengo, es natural. Dios me creó con ese temor. Hay un miedo que yo puedo tener a que se burlen de ti. ¿Cuántos tienen miedo que se burlen de ustedes? Y sobre todo cuando aparecen ya en las redes, ¿verdad?, sociales. Y que de repente son cosas que de repente empieza a decir cosas, y entonces tú quieres no ser que alguien se burle de ti. Hay quien tiene miedo a ser herido o lastimado. ¿Quién tiene miedo a las noticias cuando no son buenas, verdad? Hay gente que le tiene miedo a lo que sea. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú temes a Dios, tú y yo somos libres de cualquier temor. Si no te lo perdiste, cuando tú y yo tenemos temor a Dios, entonces soy libre de cualquier temor. ¿Lo crees? Creo que aquí es donde tú y yo debemos de comprender por qué Dios me está pidiendo que mi temor no sea lo que los demás temen. Que mi temor debe de ser hacia Dios. Que mi temor y mi reverencia debe de ser hacia Dios. ¿Qué es la promesa que Dios me dice en este pasaje? Dice la Escritura. En el versículo, lee por favor el versículo 14. Dice, entonces, cuando el temor sea, tu temor sea de Dios, dice, entonces Él será, ¿por qué? Por santuario. Un santuario es un lugar de protección para tú y para mí. Es un lugar donde tú y yo podemos ser protegidos, cada uno de nosotros. Un santuario es un lugar no solamente donde yo veo protección, sino donde hay una adoración delante de Él. Y aquí es donde Dios dice, yo quiero ser tu protección. Yo quiero ser un santuario para ti. ¿Solamente para quiénes? Para los que tienen temor de Dios. Solamente para los que tenemos temor de Dios. Un temor y un miedo o una reverencia. Dice la Escritura, pero para los que no son, Dios no es su temor, dice que Él será como una piedra para tropezar. Será un tropezadero para que caigan, como un lazo, que será una red que muchos estarán atrapados. En muchas ocasiones nosotros nos vemos atrapados en el temor, atrapados en las noticias, atrapados en alguna situación en mi vida, porque hay temor en mi corazón, porque no sé qué hacer, porque hay muchas cosas que yo empiezo a pensar y empiezo a oír y empiezo a ver, y entonces no tengo un lugar de protección. Me asusto, me da miedo, me da pavor. Hay gente que ha tenido situaciones difíciles. Yo creo que todos hemos vivido un momento que ha sido difícil en tu vida.
en el que tú has entendido que sientes que algo está pasando en tu vida y dices tú, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago? Y empiezas a tener, y hay gente que se queda atrapada como en esa red que dice la Escritura, será como una red cuando tú no confías en Dios. La palabra de Dios dice, no solamente busques mi ley, no solamente busques mi ley, dice, átala a ti, átala. Que sea algo que yo ate a mi corazón, que sea algo que yo ate. ¿Qué pasa cuando estoy atado? No me puedo zafar, no me puedo mover. Yo estoy atrapado ahí en esa atadura. Sí, dice el Señor, pero no estés atrapado en el temor del mundo. Está atrapado en mis mandamientos, en mi ley. Hubo una ocasión en la que tuve una situación, una experiencia donde llegó, yo era joven, estaba chavito, tendría unos 16, 17 años, a lo mejor no llegaba a los 15, 16, perdón, a lo mejor estaba entre 15 y 16. Y llegó un momento donde en los scouts donde yo estaba, había estado en un tiempo, llegó un momento donde hubo unos muchachos de ahí de la colonia que me dijeron, vamos a entrar con una patrulla y tú sé nuestro líder. Imagínate, yo de 15 años trayendo ahí un grupo de muchachos de 13 y 14 años y nos fuimos a acampar. Nos fuimos a acampar por 3 días. Llevábamos todo en las mochilas, llevábamos algunos, entre dos llevábamos la carpa y fuimos a un lugar. Y de repente estábamos ya en la carpa en la noche y ya comimos, tuvimos actividades, yo les enseñaba algunas cosas, pero de repente pasó algo que, bueno, pues ya todos para dormir, nadie se quería dormir en la puerta de entrada. Y entonces todos me voltearon a ver y como diciendo, pues ni modo, tú eres el guía y tú vas a tener que dormirte allí, ¿verdad? Yo me hice el fuerte y me puse allí y total cerré, dormimos y esa noche dormimos todos porque andábamos bien cansados todos. Yo te aseguro que en toda la noche no desperté ni un momento. Al día siguiente cuando abro todo y de repente veo pisadas que no eran de ninguno de nosotros. Veo cosas desacomodadas que no eran de un perro o eran de un lobo, no, eran de una persona. Y entonces sí dije yo, ups. Lo único que hice, no reaccionar a un temor, porque yo sabía que ellos se iban a tener temor, pero yo tenía temor, pero no reaccioné al temor. Simplemente borré las cosas y acomodé todo, hice como que nada pasó y nada pasó. Ellos se levantaron al día siguiente, seguimos teniendo las actividades que habíamos tenido y al día siguiente, todavía que tenía que dormir otra vez en la noche, dije, Señor, yo no era cristiano, pero yo confiaba en Dios. En ese momento yo volví a cerrar todo y dije, todo va a estar bien. Te digo una cosa, volvió a pasar la siguiente noche. Y yo dije, bueno, que al cabo ya mañana ya nos vamos. Me levanté al día siguiente, otra vez daban las pisadas, una persona me vio, le digo, ¿quién sabe quién vendría? Alguien andaba por aquí. Y él sí se asustó. Hay veces que tenemos un temor, es natural ese temor. Pero ¿cómo actúas ante ese temor? ¿Cómo actúa tu corazón? Cuando tu corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces cuando tu corazón teme a Dios, dice que tú no vas a tener temor de nada. Cuando tú tienes temor de Dios, no tienes temor de nada. Cuando tú estás confiando en el Señor, tú tienes temor de Dios. Repite conmigo, si confío en Dios, tengo temor de Dios. El punto es que no se puede quedar allí. ¿Sabías que así como hay un temor natural en nuestra vida, también puede haber un temor pecaminoso? O sea, estoy diciendo que no cualquier temor es pecado, pero hay un temor que sí puede ser pecado. ¿Cuándo hay un temor que sí puede ser pecado? Te voy a mostrar un ejemplo. En una ocasión, muchos sabemos de Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El profeta Elías. ¿Se acuerda qué hizo Elías cuando dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Si Baal es Dios, sigue a Baal, pero si Jehová es Dios, sigue a Jehová.
Dice la escritura que finalmente Elías hace un altar, pone un sacrificio, pone la leña, pone el sacrificio, echa agua y de repente ora a Dios y Dios hizo caer fuego del cielo y esa era la señal. El Dios que respondiera con fuego, caería el fuego en la ofrenda y consumiría la ofrenda. Los profetas de Baal lo hicieron y nunca le respondió Baal. Pero a Elías, un siervo, un profeta poderoso, de repente pone el altar, pone la leña, pone la ofrenda y cae fuego. Y aparte echó agua y cae fuego del cielo. ¿Y qué hizo? Consumió. ¿Qué hizo? Consumió. Ese mismo profeta que todos muchas veces consideramos como un profeta así, wow, poderoso, dice la palabra que terminando eso, él mandó matar a todos los 450 profetas de Baal y Acera, y eso lo supo la reina, la esposa de Acab. Y Acab, la esposa de Acab, llamada Jezabel, le manda a decir: yo voy a hacer lo mismo contigo. ¿Y sabes qué hizo ¿sabes qué hizo Elías? Huyó. ¿Qué tuvo? Miedo. Wow. ¿Qué tuvo? Miedo. ¿Por qué? Porque había una mujer que lo quería matar. Cuando ya hay un temor pecaminoso es cuando, a ver, no entendí, Elías, ¿qué pasó? Pues si tú pudiste tener la fe para que Dios respondiera y cayera fuego y quemara, ahora tú eres alguien que también tiene miedo. ¿Qué salió allí del corazón de Elías? Un temor. Un temor que lo hizo huir. ¿Para qué? Para salvar su vida, dice la palabra. Fíjate bien esta palabra. Yo quiero que no vamos a profundizar mucho en esto, pero dice la escritura que Elías huyó para salvar su vida. Repite conmigo: Elías huyó para salvar su vida. Él no quería morir por la mano de una mujer. Yo a veces me comparo y digo yo, wow, si Elías siendo un hombre así y tenía miedo a una mujer, bueno, pues me da libertad. Pero no es así. ¿Por qué Elías puedo entender que allí pasó algo que no confiaba en el Señor? ¿Qué sucedió? Fíjate bien lo que dice la escritura. La palabra de Dios dice, no lo vamos a ver ahorita, pero dice que él huyó para salvar su vida. Repite conmigo: él huyó para salvar su vida. No lo digo yo. Ahora, yo lo que quiero es que hablemos no del temor que tiene el hombre, sino del temor de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice la escritura, Filipenses capítulo 2, verso 12. La palabra dice, por tanto, léalo conmigo, todos juntos, lo tiene ahí en pantalla, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Lo volvemos a leer? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados. Esa palabra la usa mucho en Sinaloa. ¿Qué ocupas? Sí, pero dicen, ¿qué ocupas? Bueno, ya te dicen, nosotros en Saltillo decimos, ¿qué necesitas? No qué ocupas, sino qué necesitas. Y el punto es que aquí no es la palabra que yo pondría allí, sino que la palabra realmente es la palabra ocupar. No es que necesitas. Dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación.
No dice necesito mi salvación. No, ahí sí la palabra se aplica correctamente porque dice ocúpate en tu salvación. Aquí es donde muchas veces puedo entender y a veces entra este versículo que a lo mejor muchos no lo comprenden y mejor bríncatelo porque no lo entendí muy bien, pero creo que tiene mucho que decir esta escritura. Dice, ocúpate en tu salvación. ¿Por qué yo no puedo pensar que me debo de ocupar en mi salvación? Porque yo ya soy salvo. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. ¿Estás aquí? Y yo si soy salvo por la sangre de Cristo, entonces yo puedo decir que yo ya tengo vida eterna. Que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y que ya no necesito preocuparme. Pero ahí dice, ocúpate. ¿En qué? En tu salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Eso es lo que vamos a estudiar. Porque la palabra de Dios dice que yo me debo de ocupar en mi salvación. Pero dice, ¿con qué? Con el temor de Dios, no con el temor de hombre. Porque el temor de hombre, ya vimos, siempre va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Habrá tropiezo, habrá redes, habrá cosas que me aten. Cuando mi temor es a Dios, Él tendrá un santuario protección para mí. Y cuando yo temo a Dios, no tendré temor de nada, ni de nadie. Cuando yo tengo temor de Dios, no tendré temor de nada, ni de... Entonces dice la palabra, ocupaos en vuestra salvación. No dice por vuestra salvación. Qué importante es leer. No dice ocúpate por tu salvación. No, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, lo que vamos a ver es el temor de Dios que Dios quiere que yo tenga en mi corazón para ocuparme en la salvación. No habla de un temblor como es un temblor físico. No, ahí no me está diciendo la palabra de Dios un temblor físico en lo físico. Aquí me dice la palabra simplemente temblor. Y ahí es donde yo debo de comprender cómo es que tenemos que cuidar nuestra vida de esta manera. Acompáñame a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Y te digo el versículo. Había anotado el versículo, pero creo que vamos a leer un poquito más atrás. Verso 18. Bueno, vamos a leer. Esta es una parábola que Dios habla desde el versículo 11 y que Dios le entrega a cada uno 10 minas, dice la escritura en el versículo 13. Vamos a leer el versículo 16, dice la palabra. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué entrega Dios a cada uno de nosotros cuando somos fieles? Autoridad. ¿Qué entrega Dios cuando eres fiel? Autoridad. ¿Sobre qué? Sobre 10 ciudades, dice la escritura. ¿Estás aquí? Ok. Si tú eres fiel, Dios te entrega autoridad. Versículo siguiente, el 20, dice, vino otro diciendo, bueno, el 18 dice, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Ahora vamos a leer el versículo 20. Fíjate bien lo que pasa con la tercera persona. ¿Estás aquí? ¿Sí estás aquí? Dice la palabra, verso 20. Vino otro, léalo junto conmigo, diciendo, Señor, léalo conmigo, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Verso 21. Porque, ¿qué dice? Tuve miedo de ti, dice. Por cuanto eres un hombre, ¿qué? Severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra. Hay una persona
que verdaderamente tenía miedo, pero dice otra traducción, dice, tuve miedo porque eres un hombre exigente. Tuve miedo porque usted es un hombre muy duro, dice otra traducción. Dice otra traducción, tú eres un hombre severo o eres un hombre recio. Otra traducción, y en el inglés me gusta porque realmente esa es la palabra que viene en el original y que tiene significado de severo, de recio, de, ¿qué otro leímos? Duro, exigente. Pero la palabra en el original es más apegada a una palabra que es austero. Y significa precisamente ser severo. Entonces, ¿a qué se refiere esta palabra? Esta parábola, Dios le está poniendo en nuestra vida que Él nos ha entregado talentos, nos ha entregado dones. ¿Y qué has hecho con esos dones? ¿Qué hacemos con los dones? Muchos decimos, no, es que trabajar para el Señor es muy duro, mejor aquí lo guardo y cuando venga, se lo doy. Pero Dios dice no. Y por eso este hombre tenía miedo. Dice, porque yo sé que tú eres un hombre severo. Esa es la parte donde tú y yo podemos comprender que qué es lo que sucede con el temor de esta persona. Dios le entregó un talento. ¿Qué le entregó Dios? Un talento. ¿Qué le entregó Dios? Un talento. ¿Qué espera Dios que Él haga con el talento? Que lo trabaje. ¿Pero qué hizo Él? Lo guardó y cuando vino, se lo regresó. Gracias. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió con los otros dos? A todos les dio un talento, 10 minas, y ellos dijeron, tus 10 minas produjeron 10 más. Buen servo y fiel. Al otro 10 minas y 5 más. Y al otro, aquí está tu talento, aquí están tus 10 minas, no las quiero porque tú eres muy severo, porque es muy difícil trabajar para ti, porque contigo no se puede. ¿Qué ves en la persona? No en Dios, no en el hombre, porque los otros dos no lo vieron de esa manera. Los otros dos fueron una oportunidad de servir. Les entregó algo por lo cual podían empezar a generar, y no solamente sabían que no era de ellos, sino que lo regresaron con creces. Sin embargo, hubo uno que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque los intereses de él no estaban en los intereses del que le dio las 10 minas. Los intereses de él estaban en sus intereses. Y él dijo, es muy difícil trabajar para este hombre. Tengo miedo de ti, le dijo. Él entonces no estaba viendo los intereses de Dios, él estaba viendo sus intereses. Él dijo, no, mejor así, trabajar para ti es muy difícil. No, pero él no vio lo que los otros dos hicieron. Él se quedó pensando, dice, es muy difícil trabajar para ti, tengo miedo. Ese, mi hermano, no es un amor reverente. No es un temor hacia Dios, es un temor egocéntrico. Me voy a quedar yo y yo prefiero no trabajar para eso. ¡Ay, qué difícil hacer esto! ¡Ay, qué difícil hacer lo otro! Muchas veces nuestro temor es hacia qué me va a pasar a mí, qué me va a suceder a mí. Pero cuando yo tengo temor de Dios, Él es mi fortaleza, Él me enseña, Él me da la estrategia, Él me da la capacidad, Él me da la palabra que yo necesito, Él me da el espíritu que yo necesito, Él me da la fortaleza, me da la sabiduría que yo necesito. Y mi centro no soy yo, mi centro es Él. Entonces yo no soy egocéntrico porque yo estoy pensando ¿en quién? En Él. ¿Estás aquí? Cuando yo pienso en Él y pienso lo que Él me está entregando, entonces dices tú, entonces si yo tengo temor de Él
y yo estoy siendo reverente a Él, ¿Dios me va a ayudar a salir todo? Sí. Pero cuando Dios me da algo y tengo miedo porque lo que me da es muy difícil, saber que nada más es por fe, ¿sabes qué? Mejor te lo regreso. Dice Dios, no. Eso no pasó en Abraham. Dice la Escritura, Abraham creyó, dice, y le fue contado por justicia. Pero fíjese bien lo que dice Santiago capítulo 2. Aquí es donde quiero que veas lo que produce el temor de Dios en mi vida. ¿Qué va a producir el temor de Dios en mi vida? ¿Por qué puedo caminar y avanzar en todas las cosas que Dios me ha entregado cuando tengo temor de Dios? ¿Lo quiere temor de Dios? ¿No? ¿Usted quiere temor de Dios? ¿Usted quiere pedirle temor a Dios? A ver, cierre sus ojos y dígale, Señor, dame de tu temor. Dile, Señor, no te escucho. Dile, Señor, yo quiero tu temor. Enséñame a temerte en el nombre de Jesús. Amén. Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Dice la Escritura, ¿lo tiene? Santiago 2, 23. Lo leemos juntos. Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice? Y fue llamado hermano de Dios. Fue llamado hijo de Dios. Fue llamado primo de Dios. Fue llamado hijo adoptivo de Dios. ¿Así dice? No, ¿cómo dice? Subraya esa palabra. Amigo de Dios, dice la Escritura. Ahora, aquí es importante ver una de las cosas que Dios ve. Él no dice, fíjate bien cómo la palabra dice la Escritura aquí que Abraham creyó a Dios y no habla, no dice Abraham confió en Dios. Habla del creer y conecta la confianza. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero entonces hay una convicción, yo creo, porque es una convicción. Y cuando hay una convicción, hay confianza. Otra vez, cuando hay convicción hay, ¿estamos aquí? Entonces cuando hay fe, hay confianza. ¿Qué conecta a Dios de la fe? Dice, Abraham creyó a Dios. Fue llamado amigo de Dios. Ok, Abraham creyó a Dios, pero dice, ¿confiaba en Dios? Pregunta, ¿confiaba en Dios? Sí. Pero él no dice, Abraham confió en Dios. Dice, Abraham creyó en Dios. ¿Por qué es esto? Déjame leer, vamos a continuar. Deuteronomio 34:10. Ahí te va. Deuteronomio capítulo 34 y vamos a leer el versículo 10. Léalo conmigo. ¿Lo tiene? Todos juntos. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Qué les ve aquí? ¿Qué ves aquí? Quiero que veas algo como más detenido esto. Dice la palabra, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esto cuando yo lo empecé a meditar y a ver y dije yo, wow, qué impactante es esto. Aquí hay algo que Dios me está diciendo y que a lo mejor muchos no lo hemos comprendido. Pero cuando dice la Escritura que allí él hablaba cara a cara con Moisés, aquí me está diciendo que era alguien, Moisés, conocido por Dios. Otra vez, Moisés era un hombre conocido por Dios. ¿Por qué? Porque Moisés hablaba cara a cara. ¿Por qué? Porque en Moisés había un temor reverente.
no solamente creía, no solamente confiaba. Él, dice la Escritura, que él podía tener una intimidad con Dios cara a cara. Esto me llama mucho la atención y quiero que me acompañes a Mateo capítulo 7, verso 23. Así rápidamente. Mateo 7, 23. ¿Estás aquí? Mateo capítulo 7, verso 23, dice la Escritura. Entonces, perdón, desde el versículo 22. Bueno, desde el 21 lo leemos juntos. Perdón a los que están en producción. 21, por favor. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23, y entonces les declararé, dice, nunca, ¿qué dice? Os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dijimos que íbamos a estar hablando de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí yo puedo entender que Dios hablaba con Moisés cara a cara porque a Moisés lo conocía. ¿De qué manera lo conocía? Cara a cara. ¿Por qué? Porque en Moisés había un temor, no solamente un temor reverencial. Había un temor porque él sabía quién era Dios. Él conocía el carácter de Dios. Él sabía cuál era el carácter de Dios. Él sabía que lo que él estaba haciendo no era el centro de atención su corazón, sino era el centro de atención lo que Dios quería que hiciera. No era como este hombre al que le entregaron un talento y él dijo, mejor te lo regreso. No, Moisés estaba consciente de que lo que él estaba haciendo era Dios el que lo había sacado de Egipto, era Dios el que había puesto. Llegó un momento, fíjese bien, llegó un momento, a veces lo he predicado esto, donde dice la Escritura que llegó un momento. Pásame aquí, Marcos, ese donde está el micrófono. Dice la palabra que estaba Moisés, quítale el micrófono. Y dice la palabra que estaba Moisés, llegó un momento donde estaba Moisés y tenía enfrente el Mar Rojo y atrás de él todo el pueblo de Israel. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué clamas a mí? Le dice, ¿por qué clamas a mí? Y estaba Moisés, imagínense, yo creo que no sabía ni qué hacer, ¿verdad, Moisés? Ya estaba. Y volteaba a ver al pueblo y atrás del pueblo de Israel venían los egipcios y enfrente el Mar Rojo. Y quiso clamar a Dios y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dice, extiende tu vara. ¿Y sabes qué hizo Moisés? No clamó a Dios, simplemente extendió la vara. ¿Y qué hizo cuando extendió la vara? Automáticamente el mar se abrió en dos. ¿Cuántos no tenemos miedo en ocasiones así? ¿Cuántos no tenemos problemas en momentos así? Clamamos a Dios, dice Dios, no clames a mí, levanta tu vara. Y entonces uno tiene que entender que cuando tú tienes la palabra de Dios atada a ti, llega un momento donde Moisés conoció a Dios diciéndole, Señor, ya te conozco, ya conozco tu carácter. Por eso Dios lo conocía. La Biblia dice que va a haber mucha gente que va a decir, Señor, Señor, yo hice esto. Y dice el Señor, no te conozco. ¿A quién conoce Dios? Al que tiene un temor reverente delante de Dios. ¿Estás aquí? ¿Quién quiere ser conocido por Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Tener un temor reverente delante de Dios. Si yo tengo un temor delante de Dios, un temor reverente, un temor como dice la Escritura, y ahorita lo vamos a ver, un temor como dice la palabra, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, es un temor de Dios. Ahí es donde David dice en el Salmo 86, Salmo 86 verso 11, acompáñeme al Salmo 86 verso 11. Se los voy a leer, no lo vamos a leer todo, pero realmente esto escribe David
en este salmo. Salmo 86, versículo 11. Dice la palabra. Salmo 86, verso 11. Bueno, el versículo 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que ¿qué? Para que tema tu nombre. Dice la palabra: afirma mi corazón para que tema tu nombre. Allí es donde David le pide a Dios que le enseñe a temer a Dios. Ayuda en mi corazón para saber cómo temerte a ti, cómo temer tu nombre. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué buscas cuando tú dices en tu palabra que yo me ocupe en mi salvación con temor y temblor? No me habla de un temor humano, me habla de un temor de Dios. ¿Cómo puedo encontrar yo cuando haya una situación en mi vida y que de repente todo me ha tocado ir en avión en ocasiones y de repente has sentido turbulencia en el avión? ¿Alguien ha sentido turbulencia en un avión? De repente todos gritan y yo, ay, cállense, estoy dormido. No es que me moleste, es que yo no tengo temor. Y todos gritan porque sí se siente feo, pero yo no tengo temor. Gracias a Dios no he tenido ese temor. ¿Por qué? Porque llega un momento donde tu confianza está en Dios tan grande que dices tú, no pasa nada. Sabes que aquí, cuando llegamos aquí, yo dije, ay, estoy en el segundo piso, ay, abran las puertas, y es una zona de sismos, y dije yo, Señor, que nunca nos agarre un sismo. ¿Y qué pasaría si un día nos toca? Yo te aseguro que todos salían parados y todos salían corriendo. ¿Y sabes lo que pasaría? Por tus hijos, mano, ¿verdad que sí? ¿Sabes cuántos se pararon cuando fueron a dejar a sus hijos? Todos pensando, porque es algo normal. Pero ¿qué pasaría cuando tú y yo tenemos el temor de Dios? Entonces las cosas cambiarían, ¿sí o no? Cambiaría mucho las cosas. Necesitamos el temor de Dios en nuestra vida, porque teniendo temor de Dios, nada ni nadie me dará temor a mi vida. Lo dijimos al principio, ¿recuerdas? Como que callaron todos. ¿Verdad que si hay miedo? ¿Dónde está nuestra seguridad? Cuando yo tengo temor de Dios, no le temo ni a nadie. De nuevo. Otra vez, le digo fuerte. ¿Queremos ese temor? ¿Para no temerle a nada? Hebreos 12:28, fíjese bien, le voy a leer este versículo. Hebreos capítulo 12, verso 28. ¿Lo tiene? Dice la palabra: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, fíjese bien, ¿un reino qué? En donde no hay sismos, porque no se mueve. ¿Estás aquí? Un reino que está firme. Dice, tengamos ¿qué? Y mediante ella, mediante la gratitud, que dice, sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo? ¿Con qué? Pero dice que sirvamos a Dios en gratitud, con temor y reverencia. Quiere decir que en alguna ocasión una persona me dijo, pastor, es que ya quiero ir al cielo. ¿Y por qué te quieres ir al cielo? Porque quiero ver a mis hermanos allá en el cielo. Y yo, ¿ah? ¿Quién está pensando ir al cielo porque vas a ver allá a tus hermanos? ¿Sabes qué decía David? ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Decía. El mismo salmista decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
¿De qué se trata la salvación? ¿De qué se trata ir al cielo? Ir a ver allá. Dice, no, mi hermano, por favor. Dios me está entregando ahorita algo. ¿Para qué? Para yo servirle con gratitud. Para yo alcanzar más almas para Cristo. Para que con mi testimonio mucha gente sepa que yo tengo un reino inconmovible. Oye, ¿por qué a ti no te da miedo? No me pasa nada. Y es que ya dijo Irán no sé qué, pues que se vaya porque dijo Irán. ¿Irán o no Irán? Pues no sé si van o vienen, pero bueno. El punto es que mucha gente empieza a buscar y empieza a tener miedo. Ok, dice el Señor, si yo tengo temor de Dios, no le temo a nada ni a nadie. Pero tengo una opción ahorita, tengo que trabajar con gratitud. ¿Cómo? Dice la palabra, con temor y reverencia. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Y vamos a tener, los que traen Biblia, 16:6, perdón. Proverbios 8, 13. Dice la palabra, fíjese bien lo que dice la palabra. El temor, Proverbios 8, 13, dice, el temor de Jehová es que aborrecer el mal. ¿Es que? Otra vez, ¿es que? Aborrecer el pecado. Si yo no aborrezco el pecado, si en mi corazón codeo con el pecado, lo abrazo y de repente disfruto el pecado, entonces no estoy teniendo temor de Dios. La palabra de Dios dice, el que tiene temor de Dios aborrece el mal. Si yo juego con el pecado, entonces no tengo temor de Dios. Si yo juego con el pecado, entonces no tengo temor de Dios. Si yo sigo viendo el pecado, no tengo temor de Dios. Aquí dice la palabra, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Dice, ocúpate de tu salvación. Ocúpate de tu salvación. No juegues con el pecado. Ten temor de Dios y vas a aborrecer el mal. El que no aborrece el mal, entonces quiere decir que le gusta el pecado. Y si le gusta el pecado, entonces no tiene temor de Dios. ¿Cuándo va a pasar? Pues por eso Dios, tú le vas a decir, Señor, es que yo estuve orando por gente. Va a decir, nunca te conocí. ¿Estás aquí? 16:6, Proverbios 16:6 dice, con el temor de Jehová. Proverbios 16:6 dice, y con el temor, a ver si me lo ponen, Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Dice, y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Ok, si amas el pecado, no temes a Dios. Y si tú lo aborreces, el pecado, es porque temes a Dios. Hay que aborrecer el pecado. No te le quedes viendo. Hay que aborrecer el pecado. Fíjese bien en nuestra oración. Daniel capítulo 9, versículo 4. Voy a pedir al del teclado que pase, si me haces favor. Daniel capítulo 9, verso 4. Todavía faltan algunos versículos, pero los vamos a seguir leyendo rápido porque quiero que haya paz en tu corazón con respecto a lo que va a suceder hoy. Amén. Daniel 9:4 dice la escritura. Ahora, Señor, dice, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor. ¿Cómo le dice? ¿Qué te da a entender eso? Un temor. Una reverencia delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Le dice, ¿Dios qué? Grande. ¿Qué más le dice? Digno de ser temido. La misma oración de David le dice, eres digno de ser temido. ¿Cómo oraba Daniel? Con un temor reverente. No llegaba diciéndole, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ya llegué. No, siempre había un temor reverente. A lo mejor en nuestras culturas muchas veces cambia esto.
Para nosotros, como papás, levante la mano los que somos papás. Bien, qué bueno que levantaron algunas mujeres que son papás. Baje su mano. Podemos llevarnos muy bien con nuestros hijos, pero siempre vamos a buscar una honra, un respeto. A lo mejor tu papá no te lo dice, pero si yo a mi papá tenía un carácter tan diferente que el carácter de mi suegro. Platicas con mi esposa, me platica cómo era mi suegro, y la verdad es que en la forma del carácter de mi suegro, pues sus hijos lo conocían. Sabían que a lo mejor nadie podía comer si él ya estaba a gusto con la comida. Mi papá era todo lo contrario. Mi papá era un hombre que nos calentaba las tortillas y nos hacía comer a todos, y algo necesitas más, y ahí estaba mi mamá. En el caso de mi suegro era todo lo contrario. Por eso mi esposa, cuando me conoce, dice: es que eres muy diferente a las etapas de mi vida. Claro, pero no por ser su papá o no por ser mi papá de una manera diferente los dejamos de honrar. Aún mi papá, siendo como era, no de la forma en la que era mi suegro, para mí mi papá siempre mereció mi respeto, mereció mi honra. Siempre mereció, nunca llegué y dije: ¿qué onda? No, a lo mejor nunca le besé la mano. Él tenía un hermano llamado Carlos, mi tío Carlos, que él me agarraba la mano, chiquillo yo, y me hacía que le besara la mano. Y yo no me le hacía así, le digo: ni a mi papá se la beso. Y él quería que le besara la mano. Me decía: bésame la mano. Y yo volteaba a ver a mi papá. Mi papá no me decía nada, ni le decía nada a él, pero yo nunca le besé la mano. Dije: si no lo hago con mi papá. Cuando yo veo al Señor Jesús, que a Daniel en esta oración, que él dice: Dios grande, digno de ser temido. No importa, incluso Moisés, si lo veía cara a cara, Dios lo conocía, porque había un temor reverente delante de él. Dios conocía a Daniel, porque en Daniel había un temor reverente. ¿Me va siguiendo? Mateo 6:9, todos nos lo sabemos. Le dijeron: enséñanos a orar. Le dijeron los discípulos a Jesús. ¿Cómo empezó Jesús? Diciendo: Padre nuestro. Quiero corregir algo. A lo mejor yo lo prediqué en alguna ocasión, pero el día de ayer el Señor me estuvo llevando a entender muchas cosas. Cuando dice la palabra que Jesucristo nos manda al Consolador, el Espíritu Santo, y por Él clamamos: Abba Padre. Muchos hemos escuchado, oído o hemos predicado que Abba es papá y papito. No, Abba es padre o querido padre, pero nunca va a ser papá o papito. Porque originalmente hay una palabra en el griego que se escribe papás, como P-A-P-A-A-S. Es una palabra en el griego. Y si Pablo hubiera querido que nosotros le llamáramos papito o papá, entonces allí hubiera puesto Pablo papás. La palabra Abba me habla de una palabra que realmente merece un respeto. Yo le puedo con una confianza llegar, como lo tengo con mis hijos, que ellos me tienen esa confianza, que yo los conozco, que tengo la confianza en ellos, pero que soy su padre. Nunca me han dicho: tío, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Porque hay un respeto, hay una honra. Y Dios quiere lo mismo. Él quiere un temor reverencial. ¿Estás aquí? Juan 17:1. Te voy a leer 3 versículos de este capítulo. Juan, es una oración que Jesús hace. Juan capítulo 17, verso 1. Dice la palabra, versículo 1. No lo voy a leer todo. Es Juan capítulo 17, verso 1. Dice: estas cosas habló Jesús. ¿Cómo?
levantando los ojos al cielo, dijo: Padre. ¿Qué te da a responder esto? La oración de Jesús. Dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Yo estoy aquí, Señor, pero tú estás allí. Yo levanto mi vista donde tú estás. Es una reverencia, es un temor. Después de inclinarse, después de estar hincado, él sabió, se levantó al Padre, ha llegado la hora. Fíjate lo que dice el verso 11 de ese mismo capítulo. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, dice, mas estos que están en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Y qué dice? Y yo voy a ti. Y luego, ¿cómo le dice? Padre Santo. La forma de dirigirse a Él, la forma de honrarlo, la forma de verlo, nunca disminuyó. Aunque Él era Dios, pero nunca se puso al nivel de Dios. Él dijo: Padre Santo. Verso 17. Perdón, verso 25. ¿Cómo le empieza diciendo? Padre justo. ¿Quieres una más? Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Fíjate bien esta palabra. Cuando yo la escuché dije: wow, aquí es donde la he leído tantas veces. Pero cuando el Señor me enfocaba en esto, dice la Escritura, léalo conmigo. Y Cristo, todos juntos, y Cristo en los días de su carne, en los días de su debilidad, en los días de sus emociones, en los días de sus sentimientos, en los días de que ya iba a ser crucificado, en los días donde estaba ya en alguna manera como diciendo entre el pueblo y el mar rojo. Dice: ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Qué dice la palabra? Fue oído a causa de ¿qué? Su temor reverente. El mismo Jesús, si se dirigía al Padre, Él tenía un temor reverente. El mismo Jesús sabía que Él merecía ese temor reverente. Quiere ser escuchado por Dios. Dice que Él fue oído por Dios. ¿Cuándo? Cuando había una causa que Dios veía. Él le hablaba a Dios con un temor reverente. Dice la Escritura: fue oído a causa de su temor reverente. Siempre el temor de Dios me va a llevar a servirle. Nadie me necesita decir que yo sirva. El temor de Dios me lleva a servir. Esto lo dice desde un principio, Deuteronomio 6:13. Todos juntos dice la palabra, Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás, sino que temas a Jehová. Es otro capítulo. Otra vez, vamos a leer el 13, todos juntos. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Capítulo 10, verso 12, ahí mismo de Deuteronomio. Capítulo 10, verso 12. Dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ¿qué? Temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo amamos. ¿Y qué más? Con todo tu corazón y con toda tu alma.
Dios quiere esto en mi corazón. Dios quiere que yo le sirva. Usted me dice, ¿cómo le puedo servir? Ten temor de Dios. El temor de Dios te va a llevar a servir. Te va a decir la forma y la manera en la que tú tienes que servir. ¿Estás aquí? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Tener temor de Dios. Josué 24:14. 3 escrituras más. Josué 24:14. Voy a pedir a los de la alabanza. Josué capítulo 24, verso 14. ¿Lo tiene? Ahora pues, todos juntos. Ahora pues, temed a Jehová. ¿Y qué más? Y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Servid a quién? Okay. Una última. Es como ejemplo, otro último ejemplo. Hebreos 11:7. Obviamente está en el Antiguo Testamento, pero habla del Antiguo Testamento. Fíjese bien lo que hace Noé. Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿con qué? ¿Qué hizo con temor? En que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo servimos al Señor según esta escritura? ¿Lo leemos de nuevo? Por la fe, cuando Comunidad Tijuana fue advertido acerca de las cosas que aún no se ven, con temor, Comunidad Tijuana preparó. ¿Qué preparó? En palabras actuales en nuestra vida, preparó los corazones de su casa para que fueran salvos. ¿Quieres servir a Dios? Empieza por tu casa. Empieza con tu esposa, con tus hijos, con tus nietos. Hay que preparar el arca, porque ahí van a ser salvos nuestras casas primero. Dios quiere eso. Dios está buscando eso. Pero Él dice ahí la palabra, con temor preparó. ¿Qué tipo de temor? Porque viene Jesús, porque viene un sismo, porque viene esto, porque viene una guerra, porque viene el otro. No, ese es un temor que tú puedes controlar. No está hablando de un temor egoísta. No estoy viendo a Dios como es algo que nomás Él quiere, que pues mejor aquí está tu don. No, Dios está diciendo, si tienes temor de Él, Él te da una promesa: no tendrás temor de nada ni de nadie, venga lo que venga. Segunda de Corintios 5:11. Segunda de Corintios 5:11. Dije 3 versículos, pero todavía faltan 2 más, nada más. Segunda de Corintios 5:11. Lo lee conmigo. Dice, conociendo pues el temor del Señor. ¿Qué dice? Dice otra traducción, sabemos lo que significa el temor al Señor. Por eso, decía Pablo, por eso yo sé lo que significa el temor al Señor. Por eso quiero convencer a todos de que acepten la verdad. Dice la palabra de Dios para todos. Si ponemos
por favor, la palabra de Dios para todos. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Dice, pero sabemos, dice el mismo versículo 11, en la palabra de Dios para todos, Pablo decía, yo sé lo que significa el temor al Señor. Por eso quiero convencer a todos de que acepten la verdad. Capítulo 7, verso 1, no lo busques, pero dice la palabra, lo que Él quiere es perfeccionarnos en la santidad, en el temor de Dios. Este capítulo, si quiero que leamos, Proverbios 2, capítulo 2, verso 1. Si quieres te pones de pie. Ponte de pie, por favor. Proverbios 2, 1. Del 1 al 5, todos juntos. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la verdad, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. 5. Entonces, todos juntos, entonces otra vez, verso 5. Entonces ¿sabes que se hizo un experimento con 200 personas en varias universidades en todo el mundo, donde sabían que el problema más fuerte era las páginas de pornografía en internet? Y se hizo un experimento teniendo allí la computadora, nunca se las quitaron, nunca les quitaron nada. Pero esas 200 personas que hicieron experimento a nivel mundial, los pusieron a leer la Biblia. Mínimo leían 4 capítulos diarios de la Biblia. Mínimo 4 capítulos diarios. Se dieron cuenta a nivel mundial de todas las universidades que hicieron ese experimento, se dieron cuenta que el 85% de los jóvenes dejó de ver lo que no debía de ver. Nadie les dijo nada, simplemente leyendo la escritura. ¿Qué es lo que hace cuando tú lees la escritura? El temor de Jehová hace que te apartes del mal. Pablo dice, sabiendo y conociendo el temor de Dios, tengo que explicarte, tengo que llevarte a esa santidad en tu corazón con temor. Dios quiere conocer tu vida. ¿Tú quieres que te conozca? Yo me imagino y me pongo a ver, lo he predicado muchas veces, está Jesús con un ladrón y otro ladrón. Uno le injuria y le dice, sálvate y sálvanos a nosotros. El otro ladrón le dice al ladrón, dice, tú y yo merecemos. Dice, pero él es un hombre justo. Y luego cuando voltea a Jesús, le dice, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi pregunta es esta. Dios dice que tiene una corona preparada para nosotros. Amén. ¿Por qué? Pablo lo dice. Escucha bien lo que dice allí cuando lees eso. Cuando leas ve a tu casa y ve por qué. Pablo dice, yo tengo preparada una corona. ¿Por qué? Porque él sirvió al Señor. Estuvo sirviendo al Señor, sirviendo, lo apedrearon, lo seguía, pensaban que ya había muerto, volvió a salir de la cárcel, lo sacaron y seguía. Y él dice, yo tengo preparada una corona. Sí, porque sirvió.
porque tenía temor de Dios. El temor de Dios me lleva a servir. Cuando tú y yo servimos, dice, puedo tener una corona preparada, aunque sea una diadema o un incaíble, pero tenemos algo. Mi pregunta es, ¿el ladrón tendrá una corona? ¿Tendrá un incaíble? ¿Qué hizo? ¿Fue conocido por mucha gente? Sí, pero de una mala manera. Y a veces me pregunto, ¿el ladrón no tendría una corona? Mira, ya está allá. Él le dijo que estaría con él. Pero ¿qué quiere decir la corona? Es un nivel de autoridad que Dios te da. Y te lo da aquí, ahora. ¿Lo creemos? ¿Qué tenemos que hacer? Temor y temblor. Eso me lleva a servirlo a Él. Cierra tus ojos.